Todos hablan de los cuatro jinetes del Apocalipsis, de los ángeles con trompeta y de la destrucción que ellos van a traer, los juicios sobre la tierra. Pero nadie habla de este ángel. Pareciera que estuviera en un rincón, en silencio, callado, como no tiene una trompeta, como no anuncia desastres naturales ni juicios sobre la tierra, pareciera que nadie lo recuerda. Nadie pregunta quién es, de hecho nadie sabe quién es. Este ángel no tiene una trompeta, este ángel tiene un incensario. ¿Quién es este ángel? ¿Y qué relación tiene su misión con el presidente Russell M. Nelson? Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos el día de hoy a un nuevo episodio, uno de los más especiales de esta serie que he titulado El Preludio a la segunda venida de Jesucristo. Como les dije en la introducción, hoy vamos a hablar de un personaje quizás de los que menos se habla. Quizás si te pregunto a ti, ¿quién es este ángel? ¿Qué sabemos de él? ¿Recuerdas alguna cita que puedas relacionar con la misión de este ángel? Estoy seguro que estaremos de acuerdo que hay muy poca información con respecto a la función de este ángel. Yo me he dado la tarea de investigar, de indagar, analicé muchas citas y por más que busqué, no encontré eh, mucha información con respecto a la misión de este ángel. Si han visto la serie hasta este momento, he podido mostrarle 9 episodios. De los 9 episodios, el día de hoy, este episodio es el que más me exigió, espiritualmente hablando, comprender. Me exigió mayor comprensión espiritual de lo que el Señor en la isla de Patmos le mostró a Juan el Revelador. Sin más preámbulos, les voy a mostrar cuál es el tema de hoy. Y el tema de hoy es el ángel con el incensario. Bien, vamos a comenzar y me gustaría hacerlo con una cita de uno de mis apóstoles favoritos, y es el Elder Bednar. Nos dice en un libro que él escribió que se llama One by One, no hablo inglés, pero creo que debe significar uno a uno. Si no, corríjanme en los comentarios. Él nos dice, creo que en la obra del Señor no existe tal cosa como la coincidencia. Y quiero comenzar este video con esta cita porque lo que vamos a ver durante todo el video no es coincidencia. No es coincidencia. Y se van a dar cuenta y van a recordar estas palabras. Bien, en alguna oportunidad creo que lo mencioné cuando hablamos del séptimo sello, qué significaba el número 7, pero aquí lo voy a ampliar este término. El número 7, según las fuentes de los manuales de instituto, nos dice que tiene una simbología que nos quiere decir entero o completo o también muestra una plenitud. Nos dice que el número parece haber sido considerado como el símbolo de la plenitud o la perfección y como tal estaba íntimamente relacionado con todo lo relacionado con Dios. Íntimamente relacionado con todo lo que tiene que ver con Dios. Bien, el presidente Nelson, mis amigos, el 7 de abril de 1984 fue sostenido al quórum de los 12 apóstoles. Y aquí, desde que es llamado al quórum de los 12, comenzamos a ver cómo este número 7 se ve reflejado en su ministerio. El presidente Nelson fue llamado, como sabrán, luego de la muerte del presidente Thomas S. Monson, y es el presidente número 17, y fue anunciado como el 17º, como le acabo de decir, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nuevamente vemos el número 7
reflejado en su ministerio. No es el número 15, no fue el profeta número 18, ni el 16, el 17. Mantenga siempre en su mente la cita del Elder Bednar: nada es casualidad en la obra del Señor. Bien, Doctrinas y Convenios 77 nos brinda otro término, otro significado del símbolo del número 7. Una pregunta que le hace José Smith, el profeta, al Señor es: ¿qué hemos de entender por el son de trompetas que se mencionan en el capítulo 8 del Apocalipsis? La respuesta del Señor fue que así como Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo día acabó su obra y la santificó, también formó al hombre del polvo de la tierra. De igual manera, al principiar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder. ¿Qué tiene que ver esto con el ministerio del presidente Nelson? Muchísimo. ¿Por qué? Porque dentro del símbolo del número 7 también vemos que hay un término, algo que se repite en 2 ocasiones en esta respuesta del Salvador, y es la santificación. La santificación. Él dice que cuando venga el Señor se va a llevar a cabo la santificación de la tierra y que el séptimo día, ¿verdad? Haciendo alusión a la creación, nosotros guardamos el día de reposo también, haciendo una simbología a la santificación, ¿verdad? De nuestros espíritus y de nuestros cuerpos. El número 7, además de lo que ya hemos dicho de plenitud, de algo completo que tiene que ver con Dios, también podemos agregar este significado de la santificación. Ahora, el presidente Nelson durante muchas ocasiones nos ha hablado de la santificación, o en otras palabras, del arrepentimiento, de volver a la senda de los convenios y de hacer un esfuerzo espiritual, de aumentar nuestra capacidad para recibir revelación. Yo les quiero traer el día de hoy algo que él comentó en abril del 2021 y dice: desde mi oficina tengo un asiento en primera fila desde donde puedo observar las obras que tienen el lugar en la plaza del templo. En este momento estaba hablando cuando se estaba remodelando el templo del Lago Salado. Mientras observaba a los trabajadores desenterrar las raíces de árboles viejos, las cañerías, los cables y una fuente que filtraba agua, pensé en la necesidad de que cada uno de nosotros retire, con la ayuda del Salvador, los viejos escombros que hay en nuestra vida. Santificación. Retiremos todo lo viejo, todo lo deteriorado. Desenterremos de nuestra alma todo lo que nos impide acercarnos al Salvador. Y no lo podemos hacer solo, lo dijo el presidente Nelson, con la ayuda del Salvador. Tiene que ver mucho con la santificación que les mencioné, que se hacía una semejanza con el número 7. También nos dijo: los invito a orar para que determine qué escombros deben retirar de su vida para ser más dignos. Y podríamos decir: qué escombros deben retirar de su vida para ser más santos o para lograr la santificación. Entonces, podemos, si nos vamos por la santificación, hermanos, podemos ampliar y encontrar un montón de citas en donde el presidente Nelson, yo les puedo comentar una. En una oportunidad, el presidente Nelson nos dijo: si de verdad quieren vivir con su familia y lograr la exaltación, deben pagar el precio ahora. Es decir, debemos lograr la santificación, o al menos esforzarnos por acercarnos a esa santificación ahora. Entonces, creo que este número 7, relacionado con la santificación que el Señor le reveló en la Doctrinas y Convenios 77 del presidente José Smith, tiene que ver muchísimo con el ministerio del presidente Nelson. Otro significado que no van a encontrar en ningún manual, esto es algo que después de mucho análisis pude percibir,
es esto que les voy a comentar. Lo voy a colocar en grande porque la letra es un poco pequeña, son algunas citas de las escrituras y me gustaría que la pudiéramos leer juntos. En la parte izquierda de sus pantallas pueden ver Josué los versículos del 1 al 5 y nos dice, ahora bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces el pueblo subirá, cada uno derecho hacia adelante. En la parte derecha de sus pantallas, relacionado con esto que se encuentra en Josué y la caída del muro de Jericó, podemos encontrar una pregunta que el profeta José Smith le hace al presidente, al Señor, y es la que habíamos visto previamente. Pero aquí me gustaría colocar la respuesta del Señor completa. Y el Señor luego de la pregunta del profeta José Smith, le respondió que así como Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo día acabó su obra y la santificó, y también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera, al principiar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su lugar, en su poder, cuando él haya sellado todo hasta el fin de todas las cosas. Y el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el séptimo milenio, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. Si hacemos un ejercicio de paralelismo, ¿en qué se asemeja la historia de Josué 6 con Doctrinas y Convenios 77? Eso es algo que ustedes tienen que hacer un ejercicio. Sin embargo, yo aquí veo que hay 7 sacerdotes, versículo 4 de Josué 6, que llevan 7 trompetas. Y en Doctrinas y Convenios 77 no habla que son 7 ángeles que llevan 7 trompetas. ¿Qué ocurrió para que cayeran los muros de Jericó, hermanos? Dice que durante 6 días, ¿verdad? Todos los hombres de guerra, incluyendo estos sacerdotes que llevaban 7 trompetas, les iban a dar 7 vueltas a la ciudad y iban a tocar estas trompetas. ¿Qué simbolizaba en esta ocasión ese toque de trompeta, según la respuesta del Señor en Doctrinas y Convenios? Era la preparación y la terminación de su obra. Es decir, los muros de Jericó no cayeron solamente en un día. Los sacerdotes tuvieron que tocar o seguir las instrucciones de tocar la trompeta del Señor durante 6 días previamente. El día 7 se completó, como lo habíamos dicho, como parte del simbolismo, algo completo, plenitud. El día 7 los muros cayeron, se completó la obra del Señor, haciendo una similitud de la preparación y la terminación de su obra. En esta oportunidad, el número 7, hermanos, tiene una similitud con la preparación. ¿La preparación de qué? Lo que dice ahí, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. Es decir, lo que va a ocurrir con los ángeles con trompeta tiene que ver con esto, con lo que los sacerdotes hicieron, este ejercicio de cada día, durante 6 días previos al séptimo día, dar vueltas tocando su trompeta, tiene que ver con esto, con la preparación y la terminación de la obra. Pero también este ángel del que estamos hablando el día de hoy, a pesar de que no lleva una trompeta, cumple también una función de preparación. De preparación. Es decir,
El presidente Nelson, después de todo lo que he leído sobre él, todos sus mensajes y los análisis que he podido llevar a cabo, yo he identificado que uno de sus énfasis proféticos es la preparación. ¿Preparación para qué? Lo que dice Doctrinas y Convenios, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. Preparación antes de su venida. Estos dos elementos los vamos a ver en varias citas que quiero mostrarles. Abril del 2018, inicio de su ministerio. El presidente Nelson nos dice, mientras canten, piensen en su deber como las huestes poderosas de Dios a fin de ayudar a preparar el mundo para la segunda venida del Señor. En este mensaje le habló a los poseedores del sacerdocio. ¿Recuerdan? Cuando nos mandó a levantarnos desde el oficio de diácono hasta el oficio de apóstol. A todos nos mandó a levantarnos. Él iba mencionando y nos íbamos poniendo de pie. Y él mencionó, luego, al finalizar esa reunión de poseedores del sacerdocio, mientras cantemos, pensemos en nuestro deber como huestes poderosas a fin de preparar al mundo. Preparación, preparar, ¿para qué? Para la segunda venida del Señor. Octubre del 2018, mismo año. Juntos podemos hacer todo lo que nuestro Padre necesita que hagamos a fin de preparar el mundo para la segunda venida de su amado Hijo. Otro mensaje, otra conferencia general, mismas palabras. Preparar al mundo para la segunda venida de su amado Hijo. Octubre del 2018. Les prometo que si hacemos lo mejor posible por restaurar el nombre correcto de la Iglesia del Señor, tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Otro mensaje hablando del nombre correcto de la Iglesia, preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Siguiente cita, octubre del 2019, un año después. La causa del recogimiento es una parte esencial en la preparación del mundo y de las personas para la segunda venida del Señor. Aquí en esta parte, la preparación no es solamente para el mundo, sino también para las personas. ¿Para qué? Para la segunda venida del Señor. Si se dan cuenta, estos dos elementos de la preparación para la venida de Cristo se va repitiendo. Octubre del 2019. Nosotros, los santos de los últimos días, no somos del mundo, somos de Israel del convenio. Se nos ha llamado para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ya en esta oportunidad no nos habla de mundo ni de persona, sino de un pueblo. Preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Octubre del 2019. La joya suprema de la restauración es el Santo Templo. Sus ordenanzas y convenios sagrados son cruciales para preparar un pueblo que esté listo para recibir al Salvador en su segunda venida. Hermanos, y cuando habla en esta oportunidad, como la cita anterior, preparar un pueblo. ¿Quién es el pueblo del convenio del Señor? Aquí está hablando del templo, ordenanza, convenio. ¿Quiénes estamos bajo convenio? ¿Quiénes hacemos estos convenios a través de ordenanzas sagradas y las renovamos todos los domingos? ¿Quién es su pueblo? Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, ¿qué nos dice nuevamente? Preparar a un pueblo, es decir, prepararnos nosotros para la segunda venida. Abril del 2020, mensaje, escúchalo. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los dos elementos se repiten, preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Octubre del 2020. Si se dan cuenta, comenzamos por 2018, ya vamos por octubre del 2020. Ruego que avancemos juntos para cumplir con nuestro mandato divino de prepararnos a nosotros mismos y al mundo para la segunda venida del Señor. Aquí amplía y habla de nosotros mismos,
lo que mencionamos ahora, ¿verdad? El pueblo del Señor y al mundo, es decir, aquellas personas que no son miembros de la iglesia. Ambos debemos prepararnos. Y por eso que este material, esta serie que estoy llevando a cabo y compartiendo con ustedes, es importante que ustedes la puedan compartir, de hecho, con personas, ¿por qué no? Que no son miembros de la iglesia, que no tienen la comprensión de estas cosas. Compartamos estos videos, compartamos esta visión profética del presidente Nelson, porque en esta cita, en octubre del 2020, nos dijo que estas cosas son necesarias para nuestra preparación y la preparación de aquellos que no son miembros. Octubre del 2020, si la preparación es la clave para acoger esta dispensación y nuestro futuro con fe, ¿cómo podemos prepararnos mejor? Durante décadas, los profetas del Señor nos han instado a almacenar alimentos, agua y ahorro financiero para épocas de escasez. La pandemia actual ha reforzado la sabiduría de ese consejo. Las insto, aquí habla las hermanas, a tomar medidas para estar preparadas en lo temporal, pero me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Y aquí no nos habla de la segunda venida, pero menciona en el mismo párrafo en 4 ocasiones la palabra preparación, prepararnos, preparadas y nuevamente preparación. Así que en este mensaje le habla directamente a las hermanas. Es indispensable la preparación, incluso la temporal. Pero aquí el presidente Nelson hace un énfasis en la preparación espiritual y emocional también. Abril del 2021. Parte del recogimiento de Israel, de hecho, una parte muy importante, es el cometido de que nosotros como pueblo seamos dignos y estemos dispuestos a ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Seamos dignos, número 1, ¿verdad? Lo que hablamos al principio, la santificación. Un pueblo, nosotros que seamos primeramente dignos. Un indicador de que somos dignos es que estamos con nuestra recomendación para el templo vigente. Podría ser un indicador, ¿verdad? Y no solamente tenerla, no solamente que tengamos esa recomendación ni que estemos dignos, que tomemos la Santa Cena ni que asistamos a la capilla. No solamente es eso, sino que estemos dispuestos al albedrío, que seamos agentes, que estemos dispuestos a ayudar a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Y aquí se vuelven a repetir estos dos énfasis, la preparación para la segunda venida. Abril del 2021, el Señor llamará cada vez más a sus siervos que poseen dignamente el sacerdocio para bendecir, consolar y fortalecer al género humano y contribuir a preparar al mundo y a sus habitantes para su segunda venida. Y esta es una frase poderosísima porque este mensaje fue dado a los poseedores del sacerdocio. Específicamente, tomando un extracto de este mensaje, el presidente Nelson nos dice que los hombres que poseen el sacerdocio en la iglesia pueden aportar, pueden contribuir a preparar al mundo, pero necesitamos cumplir algunos requisitos. Uno, poseer dignamente el sacerdocio. ¿Para qué? Para bendecir, consolar y fortalecer al género humano. Es decir, hermano, aquí nos está diciendo que literalmente procuremos la santificación de nuestros espíritus, que podamos retirar esos escombros que nos impiden como hombres naturales avanzar en pro de la preparación del mundo y de sus habitantes para su segunda venida. Entonces, nuevamente vemos cómo estos dos elementos se repiten, la preparación para la segunda venida, y es una advertencia a los poseedores del sacerdocio. Octubre del 2022. Un elemento crucial de este recogimiento es la preparación de un pueblo capaz, preparado y digno de recibir al Señor cuando Él regrese. Un pueblo que ya haya elegido a Jesucristo por encima de este mundo caído. Aquí nuevamente nos habla de un pueblo, es decir, de los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Qué requisitos debe tener este pueblo para cuando llegue el Señor? Número 1, debemos ser capaces.
Esto puede generar un abanico de posibilidades y de respuestas. ¿Capaces de qué? Yo puedo dar un aporte capaz de reconocer el Espíritu Santo y de identificar cuándo son mis pensamientos y cuándo es la voz del Señor a través del Espíritu Santo. Ese pudiese ser un ejemplo de un pueblo capaz. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te viene a la mente? Preparado, como lo vimos ahorita, temporal, espiritual y emocionalmente. Digno, como lo vimos ahorita, a las hermanas que les dijo que se prepararan y a los poseedores del sacerdocio que también se prepararan buscando esa santificación. Y de esta manera, cuando logremos, al menos, o cuando nos estemos esforzando por alcanzar estos objetivos, entonces vamos a estar preparados como las 5 vírgenes sensatas con aceite en sus lámparas, esperando la medianoche cuando el esposo llegue. Si hoy, hermanos y hermanas, si hoy no estamos individualmente y como familia, no somos capaces, no estamos preparados y no somos dignos, si hoy no estamos cumpliendo estos requisitos, entonces debemos tomar en serio las palabras del presidente Nelson dichas en octubre del 2022. Y habiendo dicho esto, habiéndote mencionado algunos significados del número 7 y cómo se relacionan con la misión del presidente Russell M. Nelson desde que fue llamado en el 2018, quiero mencionarte en esta oportunidad cuál es la misión del ángel con el incensario. Porque lo hemos escuchado quizás en alguna ocasión, pero no sabemos cuál es la misión. Bien, el ángel con el incensario en Apocalipsis 8, esto que estamos viendo, que yo he considerado que es el preludio a la segunda venida, o parte del preludio de la segunda venida importante que estamos viviendo ahorita, una de las primeras misiones o objetivos se encuentran en el versículo 3. Otro ángel vino y se puso delante del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiese las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y el humo del incienso subió desde la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Esta es la función del ángel con el incensario. ¿Qué hizo el ángel con el incensario? Según la revelación que recibió Juan, vino este ángel, se puso delante del altar. ¿Qué hizo después? El humo del incienso, ¿verdad? Subió desde la mano del ángel. Y en el versículo 5 podemos ver un tercer elemento o misión. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Estos tres elementos, al menos, es lo que yo he identificado que forman parte de la misión del ángel con el incensario. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el ministerio del presidente Nelson? Vamos a verlo. Primeramente, en el manual de instituto del Antiguo Testamento podemos leer lo siguiente sobre el altar del incienso. Este altar estaba directamente frente al velo. Hermanos, y aquí voy a hacer una pausa y voy a colocar esta cita en grande, porque quiero que podamos leer y prestar atención a esta cita. Estaba directamente frente al velo este altar, a igual que el arca de pacto y la mesa del pan de la proposición. Estaba allí hecho de madera de acacia recubierta de oro y tenía anillos y varas para poder ser transportado. Sobre el altar se colocaban carbones encendidos y todas las mañanas y todas las tardes el sumo sacerdote quemaba incienso. Este ritual parece significar que nos podemos aproximar a la presencia de Dios solamente mediante la oración, pues en otras partes de las escrituras se indica que el incienso es un símbolo de oración. Ok, hermanos, habiendo terminado la lectura, quiero que hagamos un ejercicio en conjunto. Fijémonos nuevamente en estas palabras resaltadas. Si yo te preguntaría a ti, que me estás viendo en este momento, si yo te coloco en una pizarra las siguientes palabras,
¿Qué lugar al cual nosotros como santos de los últimos días tenemos acceso se te viene a la mente? ¿Qué lugar? Fíjate bien, imagina que estoy escribiendo en una pizarra. Velo, altar, sumo sacerdote, ritual, oración, símbolo. Habiendo dicho estas palabras que están en la cita resaltadas en color amarillo, ¿qué lugar te viene a la mente? Responde una vez que hayas visto esta parte en los comentarios para ver si estamos de acuerdo en que ese lugar, que al menos a mí se me viene a la mente, es el templo. Y entonces podemos decir que esta primera función del ángel con el incensario de dirigirse al altar tiene que ver con una ordenanza que conocemos y que se efectúa en el Santo Templo. Bien, luego nos habla de las oraciones de todos los santos y las oraciones de los santos. Y si recordarán la cronología que les mostré en el episodio del día de ayer, verán que en el año 2020 había un signo de interrogación y les dije en ese video que lo iba a dejar para después. Bueno, ha llegado el momento de compartirle esa pieza del rompecabezas que estaba ahí con un signo de interrogación. Y esa pieza del rompecabezas son estas dos invitaciones eh, para hacer lo siguiente. El 29 de marzo, previo, recuerden todo lo que el presidente Nelson dijo que nos preparáramos para la conferencia de abril del 2020. Bueno, días antes de la conferencia, el 29 de marzo, el presidente Nelson nos hace una invitación para un ayuno mundial en respuesta al COVID-19, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ocurre la conferencia, asamblea solemne, proclamación para el mundo, grito de Hosana. ¿Qué ocurre una semana después? El presidente Nelson hace llamado para un segundo ayuno mundial en respuesta al COVID-19. En dos ocasiones diferentes, en cuestión de días, básicamente, antes y después de la conferencia general importante y más vista en la historia de la iglesia de abril del 2020, el presidente Nelson, ¿verdad? Este siervo del Señor, apóstol más antiguo, de la mano de él, estas oraciones de todos los santos y de los santos, como se menciona en Apocalipsis, suben al cielo en un momento único en la historia de la iglesia. Entonces, con respecto a estas oraciones, hay algo que muy pocas personas recuerdan. Y yo quiero hoy refrescar tu memoria porque este momento único pasó desapercibido. Fíjate lo que ocurrió. Lo voy a colocar en grande para que lo veas. Esta cita eh, se encuentra eh, en este link oficial. Se llama La historia detrás de mi oración mundial de gratitud del noviembre del 2020. Nos dijo el presidente Nelson: ¿ha tenido alguna vez la experiencia de despertarse en medio de la noche con un pensamiento o una impresión distintos? Desde que comencé mi ministerio como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, he tenido mi cuota de despertares inesperados. Muchos de ellos han demostrado ser momentos especiales y sagrados de parte de Dios. Quiero compartir una de esas experiencias relacionadas con el mensaje de video especial que se publicó hoy, 20 de noviembre del 2020. Hace unas semanas me desperté en mitad de la noche, pensando que debía ofrecer una oración de gratitud a Dios por todos sus hijos en todo el mundo. Mi mente se llenó de pensamientos sobre todas las cosas por las que deberíamos estar agradecidos y sobre cómo expresar esa gratitud podría convertirse en un espíritu sanador en nuestras vidas. A medida que la inspiración llegaba, detalles específicos cómo, cuándo y cómo debía compartir este mensaje vinieron a mi mente y a mi corazón. El mensaje en video que compartí hoy no fue algo que llegó por casualidad. Es uno
que vino del cielo. Hermanos y hermanas, lo que están viendo en pantalla son las palabras del mismo presidente de la iglesia, Russell M. Nelson. Y es que en el año 2020 no solamente ocurrieron estos dos ayunos que les acabo de mencionar, estas dos invitaciones y ayunos mundiales, sino que por revelación, fíjense esto, por revelación, el presidente Nelson recibió instrucciones de cómo, cuándo y cómo debería compartir un mensaje de gratitud. Un mensaje en donde nos invitaba a que pudiésemos orar y dar gracias. Si recordarán, ese hashtag da gracias ocurrió en ese momento. Lo interesante, hermano, es lo que comenta el presidente Nelson. Habla de una oración, habla de una revelación y habla de detalles específicos de cómo llevar a cabo este mensaje que fue transmitido, por cierto, en esta plataforma de YouTube y al cual invito a que todos puedan ir a verlo y a recordar ese mensaje de noviembre del 2020. Hermanos, esto sería una tercera invitación para una oración mundial, aparte de las dos que hubo entre marzo y abril del mismo año. El presidente Nelson es un siervo del Señor y yo sé firmemente que su misión está relacionada mucho, pero y pudiese decir casi que a modo de paralelismo, muy similar a la función de este ángel con el incensario. También nos dijo el presidente Nelson, por favor considere aceptar mi invitación a inundar las redes sociales durante los próximos, ¿cuánto? 7 días, con su propio diario de gratitud personal usando el hashtag Give Thanks o da gracias. Me corrigen para los que hablan inglés. Y dice, y únanse a mí y a otros para agradecer a Dios a través de la oración diaria. Las oraciones pueden producir milagros, que todos nos volvamos a Dios y confiemos más plenamente en Él. Habla nuevamente de oración y de oraciones. Lo que habíamos visto que se menciona en el Apocalipsis 2 veces. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan la primera cita que yo les mostré del Elder Wegner? Nada de lo que ocurre en el Evangelio de Jesucristo es casualidad. No es casualidad que el Señor le haya dado instrucciones exactas para esta invitación mundial. No es casualidad que haya sido una invitación en donde se nos pedía que por 7 días diéramos gracias. No es casualidad esos ayunos mundiales. Nada es casualidad. Ahora, en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento 1, versículo 14 y 15, se nos dice, consagrad un ayuno, convocad una asamblea solemne, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. ¿Por qué traigo esta escritura? Porque lo que vimos en el año 2020 fue literalmente lo que se describe en el libro de Joel. Hermanos, para los que no están familiarizados mucho con el Antiguo Testamento, el libro de Joel es uno de los libros que también nos menciona muchas señales previo a la segunda venida del Salvador Jesucristo. Es decir, es un libro que está plagado de escrituras y de símbolos, señales y prodigios que nos preparan para la venida del Salvador Jesucristo. Y en el versículo 14 nos dice, consagrad un ayuno. En el 2020 ocurrió un ayuno. Bueno, sí, hubieron 2, de hecho, ayunos mundiales. Convocad una asamblea solemne. En el 2020 una asamblea solemne. Sí, durante la conferencia de abril del 2020. Congregad a los ancianos. Estaban todos los poseedores del sacerdocio, las autoridades generales ahí, y esa es la similitud que yo hago con esto de ancianos, a los líderes de la iglesia. Sí,
estaban todos los líderes, inclusive nosotros, los que poseemos el sacerdocio, y a todos los moradores de la tierra. Entonces nos habla de dos grupos de personas, ancianos y moradores de la tierra. ¿Quiénes son esos moradores de la tierra? Entiendo yo, aquellas personas que no son miembros. Y si recuerdan los que les mencioné al principio, al menos aquí en Chile, y estoy seguro que en otros países, la conferencia general de abril del 2020 se transmitió en televisión abierta, no solamente en televisión, sino también en radio. Y el versículo 15 nos dice que hay del día, hay de cuál día, cuando estas cosas ocurran. ¿Qué cosa? El ayuno, la asamblea, el congregar a los santos y a los moradores de la tierra. Cuando esto ocurra, entonces nos dice el versículo 15 que cercano está el día de Jehová. Es decir, cercano está la segunda venida de Cristo. Entonces, hermano, esta profecía de Joel 1 está muy relacionada con lo que ocurrió en el año 2020. Para finalizar, creo que ha sido este el video más largo de este episodio, pero creo que ameritaba ser explícito y detallado con todas las citas que les mencioné. Para finalizar, quiero mostrarles esta cita, o mejor dicho, este versículo 5 de Apocalipsis 8, que si se dan cuenta es la tercera cosa o tercer elemento, tercera misión que lleva a cabo el ángel con el incensario. Solamente hemos hablado de dos, hay una tercera. Y dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Ya hablamos a que hacía mención con el altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Si hemos mencionado que todo relacionado con el ángel, con el incensario, el altar, el velo, sumo sacerdote, el símbolo sagrado, tiene que ver con el templo, ¿verdad? Entonces podemos decir que en este versículo, lo que ocurre después, lo que ocurre inmediatamente después de esa ordenanza en el templo, realizada por el profeta, ¿verdad?, del Señor en ese momento, es que vienen truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Cuál es ese terremoto? ¿En dónde va a ser? El día de mañana no te pierdas el capítulo en donde voy a hacer mención específica de este terremoto, y al menos un lugar en donde algunos líderes de la iglesia, no yo, algunos líderes de la iglesia han mencionado en donde va a ocurrir un terremoto. Bueno, queridos amigos, este ha sido el episodio del día de hoy. Coméntame qué te pareció, qué sentiste, qué impresiones tuviste al ver todas estas cosas y al poder recordar todas las cosas que el presidente Nelson ha mencionado. Y obviamente hazme saber tus comentarios. Si no te has suscrito hasta este momento, hazlo, reacciona ya sea por un comentario o un me gusta y comparte la información que has visto. Nos vemos el día de mañana con un nuevo episodio de esta serie llamada El Preludio de la Segunda Venida de Jesucristo. Nos vemos.